Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Más investigación publicada apoyando el reclamo de aceite de coco para curar la enfermedad de Alzheimer. 6 de julio de 2018 por Edward Morgan. El mes pasado, mayo de 2018, escribí sobre un nuevo estudio publicado en Irán que analizaba los efectos neuroprotectores del aceite de coco virgen para pacientes con Alzheimer. El título del estudio es El aceite de coco virgen, CO, mediante la normalización del inflamasoma en LRP3 mostró posibles efectos neuroprotectores en la toxicidad inducida por amiloide y la rata alimentada con dieta rica en grasas y se publicó en la revista Food and Chemical Toxicology. Ver. Estudio. El aceite de coco virgen reduce las placas de A, la inflamación y el estrés oxidativo asociado con la enfermedad de Alzheimer. Aunque hemos estado publicando informes de aceite de coco que revierten los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas desde hace varios años, creemos que este fue el primer estudio revisado por pares que analizó algunos de los mecanismos de cómo el aceite de coco beneficia a los pacientes de Alzheimer. Ahora, un segundo estudio revisado por pares se ha publicado aquí en 2018 mirando los mecanismos de cómo el aceite de coco afecta positivamente a los pacientes de Alzheimer. Publicado en la revista Neurochemical Research, los investigadores en Japón examinaron los efectos del ácido láurico, el ácido graso de cadena media más predominante que se encuentra en el aceite de coco, en la microglia activada en ratones. El aceite de coco es la fuente más rica de ácido láurico de la naturaleza en aproximadamente el 50% de su composición, y la leche materna humana se encuentra en un segundo distante alrededor del 6% de ácido láurico. El título del estudio es Ácido láurico que alivia las respuestas neuroinflamatorias por microglia activada, afectación de la vía dependiente de GPR40. Desde el resumen del estudio. La creciente evidencia indica que la suplementación dietética con aceite de coco, no, reduce los déficits cognitivos asociados con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se desconocen los mecanismos precisos que subyacen al efecto beneficioso de no. En el presente estudio, examinamos los efectos del ácido láurico, un constituyente principal de GNO, en microglia activada experimentalmente por lipopolisacárido, LPS, usando microglia de rata cultivada primaria y la línea celular microglial de ratón, BV2. Microglia es un tipo de células de soporte neuronal, neuroglia, que ocurre en el sistema nervioso central de invertebrados y vertebrados que funciona principalmente como una célula inmune. Como sugiere el nombre de microglia, estas células son pequeñas, la más pequeña de todas las neuroglia. Durante muchos años, la función de la microglia aparentemente no estaba clara. Sin embargo, hoy en día se sabe que estas células median las respuestas inmunes en el sistema nervioso central al actuar como macrófagos, limpiando los desechos celulares y las neuronas muertas del tejido nervioso a través del proceso de fagocitosis. Según el resumen del estudio, sus resultados fueron muy positivos, mostrando que el ácido láurico puede revertir el daño neuronal en pacientes con Alzheimer que consumen aceite de coco. La atenuó la producción de no estimulada por LPS y la expresión de la proteína no sintasa inducible sin afectar la viabilidad celular. Además, la suprimió las especies de oxígeno reactivas inducidas por LPS y la producción de citocinas proinflamatorias, así como la fosforilación de la proteína quinasa activada por P38 mitógeno y la quinasa N-terminal C junio. La supresión inducida por la de la producción de no se revirtió de forma parcial pero significativa en presencia de GW1100, un antagonista del receptor acoplado a proteína G, GPR40, que es un receptor de la en la membrana plasmática. La también disminuyó la fagocitosis inducida por LPS, que se revirtió completamente por cotratamiento con GW1100. Además, la alivió la potenciación de la fagocitosis inducida por amiloide. Estos resultados sugieren que la atenuación de la activación microglial por la puede ocurrir a través de la vía dependiente de GPR40. Tales efectos de la pueden reducir la activación glial y el posterior daño neuronal en pacientes con AL que consumen no. Aceite de coco versus aceite MCT. El hecho de que este estudio solo analice los ácidos grasos de cadena media más predominantes del aceite de coco, el ácido láurico, es muy significativo. Hoy en día puede encontrar MCT oil en el mercado, e incluso a veces se comercializa como aceite de coco líquido. Sin embargo, de lo que muchos consumidores pueden no darse cuenta, es que estos aceites contienen poco o nada de ácido láurico. El ácido láurico es el componente más estudiado del aceite de coco, y es aproximadamente el 50% de su composición. Es altamente valorado como un componente antimicrobiano de muchos productos,
desde la conservación de alimentos hasta productos nutricénticos, y los ácidos grasos que quedan después de extraer el ácido láurico generalmente se envasan y comercializan como aceite MCT o aceite de coco líquido. Bifarma y su patrocinio de los medios corporativos no quieren que usted sepa sobre el aceite de coco curando el Alzheimer. Los estadounidenses mayores representan uno de los mayores mercados de medicamentos farmacéuticos. La clase más vendida de medicamentos de todos los tiempos son las estatinas que disminuyen el colesterol, a pesar de que no hay evidencia sólida de que estos medicamentos prolonguen la duración de la vida y tienen efectos secundarios muy peligrosos. De hecho, los estudios demuestran lo contrario, las personas con niveles más altos de colesterol tienden a vivir más tiempo. Hoy en día, 1 de cada 5 estadounidenses mayores de 55 años está tomando actualmente una estatina para reducir el colesterol. Con el rápido aumento de las tasas de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas relacionadas con la demencia, la industria farmacéutica ha estado tratando de desarrollar un medicamento o vacuna contra el Alzheimer para sacar provecho de este mercado. Sin embargo, la mayoría de estos medicamentos diseñados para tratar el Alzheimer nunca salieron de la fase de prueba porque no funcionan. La razón principal es bastante fácil de entender: los fabricantes de medicamentos y los investigadores están comenzando con una premisa falsa sobre las causas del Alzheimer. Al igual que la mayoría de la investigación y el desarrollo de fármacos en la actualidad, la atención se centra en la genética, con muy poco cuidado dado a las causas del estilo de vida y el medio ambiente. Y aunque el 25% del colesterol de nuestro cuerpo se encuentra en nuestros cerebros, mirar la posible conexión entre los medicamentos para reducir el colesterol y el Alzheimer ni siquiera se considerará por razones políticas y monetarias. La teoría lipídica de la enfermedad cardíaca, que, erróneamente, culpa a las grasas saturadas y los altos niveles de colesterol por enfermedad cardíaca, no puede abandonarse o admitirse como falsa, porque la industria farmacéutica y el gobierno de Estados Unidos medicamentos farmacéuticos, principalmente estatinas para reducir el colesterol, y dominan los mercados mundiales de aceite comestible con aceites vegetales baratos y poliinsaturados producidos a partir de cultivos subvencionados en los Estados Unidos como la soja y el maíz. Por lo tanto, el asesoramiento nutricional oficial del USDA debe continuar el mito del colesterol y condenar las grasas saturadas, lo que efectivamente hace que sea ilegal en los Estados Unidos etiquetar el aceite de coco como saludable. Ver. Guerra contra el aceite de coco. Empresas de California atacadas para tratar de prevenir la venta de aceite de coco. Nutricionista de las pautas dietéticas de USDA condena el aceite de coco. Admitir que una grasa saturada como el aceite de coco, que también aumenta los niveles de colesterol con una relación HDL-LDL muy favorable, no solo es saludable, sino que también revierte enfermedades neurológicas como el Alzheimer, resultaría en muchos pleitos y una gran pérdida de ingresos para las corporaciones de Pharma y Big Processed Food, que durante muchos años han condenado erróneamente las grasas saturadas a niveles altos de colesterol y enfermedades del corazón. Por lo tanto, no es sorprendente que la investigación que estudia el aceite de coco y el Alzheimer se realice principalmente fuera de los Estados Unidos. Como la fuente original para publicar la verdad sobre el aceite de coco desde 2001, continuaremos publicando investigaciones y exponiendo la corrupción y la censura en los Estados Unidos con respecto a remedios saludables, naturales y efectivos como el aceite de coco, siempre que podamos continuar ejerciendo nuestros derechos de la primera enmienda para publicar dicha verdad.